me siento orgullosa de mí. La primera vez tengo 43 años y nunca pensé que podía lograr esto. Se lo dedico a mi hijo Leonel, que él fue el que me inscribió y me incentivó. Aquí en Santa Fe hablamos de cosas concretas, de realidades, de políticas públicas que garantizan el derecho a la educación para todos y para todas. Hoy queda a la clara que esto, lo que uno se proponga lo puede concretar, sea difícil, yo creo que no hay nada imposible, es cuestión de ponerse. Santa Fe, una provincia con todo. Los centros de estudiantes son esos espacios que democrática e históricamente conquistan los alumnos y alumnas para manifestar sus intereses, para defender sus derechos, para ser protagonistas dentro de sus trayectorias estudiantiles. La creación del Centro de Estudiantes fue el 26 de octubre del 2016, nuestro Centro de Estudiantes, digamos, cómo lo conformamos nosotros, porque en la historia del Instituto 24 ya lleva varios años existiendo en los centros de estudiantes, aunque habían perdido fuerza con el paso del tiempo. Es más, a partir de que nosotros entramos, que empezamos a cursar en el año 2016, yo entré en la carrera de técnico superior en higiene y seguridad y lo que veía es que no había movimiento de los delegados, no había participación. Y eso me inquietó mucho, más viniendo de un secundario donde era muy movido todo. Y bueno, entonces yo empecé a hablar con los directivos y empecé a organizar y a llamar a los delegados para que nos podamos conformar y empezar a hablar, porque realmente yo buscaba, porque en ese entonces tampoco había un centro de estudiantes y quería una creación de eso. Justo en todo ese movimiento que estaba haciendo, da la casualidad de que entra una CIPE, que es una coordinadora institucional de políticas estudiantiles, mandada por el gobierno de Santa Fe, para, digamos, ayudarnos con la creación del centro de estudiante con el estatuto de la ley de Santa Fe de centros de estudiantes. La provincia viene haciendo un trabajo muy interesante con lo que es la propagación, digamos, de centros de estudiantes, que por ahora nosotros tenemos una ley de centros de estudiantes que es provincial, que está más abocada a los secundarios, que los terciarios lo que hacemos es tomarla y de alguna forma contextualizarla en la realidad de los institutos terciarios para poder llevarla adelante. Desde el programa de políticas estudiantiles, que es un programa que trabaja articuladamente con la educación superior de la provincia, lo que hacemos es acompañar las trayectorias estudiantiles para que los alumnos y alumnas puedan entender la importancia del protagonismo y el rol dentro de la institución. Y los centros de estudiantes vienen a ser ese lugar donde ellos pueden encontrar un lugar donde encontrarse, donde reivindicarse y donde sobre todo defender sus derechos como estudiantes. Nos pusimos en contacto con esta chica y empezamos a tener más reuniones más seguido con los delegados y empezamos a tener, digamos, una idea de qué era lo que teníamos que hacer, cómo llevarlo a cabo, teníamos el estatuto, qué era lo que íbamos a usar, digamos, y cómo nos teníamos que manejar. Y de ahí nos empezamos a juntar varias personas, que fue ahí cuando nos conocimos nosotros dos, y varios chicos más, para poder crear una de las listas de centros de estudiantes. Se debatió en cada salón el tema del delegado y el subdelegado o delegada, y en mi curso había quedado yo.
Y justo lo puse él y me comentó la idea y la verdad que me encantó. Así que nos empezamos a reunir, una reunión empezamos, éramos pocos chicos, la próxima éramos algunos más, después se unió Camila, que es la chica, la CIPE, y se fue digamos, dando forma. Ella le dio un marco más legal, digamos, a la idea, claro. Y bueno, y arrancó todo, se empezó a hablar del tema del estatuto, hablamos con otras personas que conocíamos de otras instituciones, empezamos a pedir así consejos de cómo arrancarlo, cómo digamos, seguir. Juntamos los chicos para armar la lista y el día 26 de octubre decidimos hacer las elecciones. Dentro de todas las instituciones siempre hay alguna cuestión que o no hay participación, o que hay algún problema, o que se les faltan los derechos del estudiante, o los chicos no saben cómo manejarse muchas veces, que a nosotros nos ha pasado desde el principio. Digamos, es el movimiento de la juventud. Democratizar también espacios en los que antes no se podía tal vez debatir ciertas cosas, que con un centro de estudiantes tiene, digamos, ciertas puertas abiertas para poder hablar de temas de que tal vez antes no se hacían. Los estudiantes y las estudiantes de Villa Gobernador Gálvez vienen haciendo un trabajo muy interesante, sobre todo en lo que es en la visibilización de lo que es la institución, la importancia y el derecho de los alumnos y alumnas de seguir una trayectoria en nivel superior, que no solamente se agota la trayectoria estudiantil o el proyecto de vida con la secundaria, sino que los institutos terciarios, la provincia plantea que también sean parte de un derecho del estudiantado y de las personas. El Instituto de Gálvez viene visibilizando la institución desde muchos lugares, involucrándose no solo con las problemáticas de la institución, sino con las problemáticas sociales. Incluso ayer estuvieron llevando adelante una clase pública en solidaridad con las universidades y la toma de universidades, vienen acompañando las marchas y huelgas y paros de docentes, vienen acompañando en todos los paros que está atravesando la coyuntura actual, en este momento neoliberal y de crisis económica, social, cultural y de avasallamiento de derechos, por lo que hace un trabajo muy interesante en acompañar a sus estudiantes como centro de estudiantes y también a que puedan lograr que sientan que ellos también son parte de la construcción de esta historia y de los procesos históricos que acontecen en la actualidad. Y no había mucho interés. Al principio era como muy nuevo para ellos y había otros chicos que era como que ya no es como que no le tenían respeto al centro de estudiantes porque no querían algo, digamos, que sea como muy político de afuera, y ellos no entendían que en realidad todos estamos haciendo política, pero tenemos que hacer una política estudiantil, algo que sea para nosotros y por nosotros. De los últimos años tenían, digamos, una idea que ya se estaban recibiendo, conocían el centro de estudiante anterior y tal vez como se estaban yendo, algunos no le daban interés, algunos a la hora de la votación votaron. La votación, no recuerdo, creo que fueron alrededor de 300 personas. Sí, fueron solamente 300 personas de las 1200. Pero ahí fue el interés, o sea, y éramos la única lista, quedamos. Y bueno, pero fuimos votados por el 80% de los votantes. Dentro de lo que es secundaria tenemos, la provincia cuenta con un programa que se llama Estudiantes al Centro, donde los chicos y las chicas que forman parte de esa secretaría, digamos, de ese espacio, lo que hacen es llamarlos, primero lo que es secundario, como depende más de unas cuestiones jerárquicas dentro de la institución, hay que aunar criterios y primero se lo comunican a docentes, directivos que quieren conformar un centro. A partir de ahí, la dirección se comunica con los centros, con la gente referente de estos centros, y lo que hacen generalmente es ir a las escuelas, dar una charla y explicarle a los chicos y chicas más o menos de qué se trata y cómo se conforma un centro. Para eso se requiere principalmente de un estatuto. La provincia cuenta con un estatuto normativizado, reglamentado, que tiene que ser, digamos, que tiene que cumplir esas características para que tenga una validez legal. Ese estatuto hay un modelo. Después de ahí se pueden cambiar algunas cuestiones según los intereses y la coyuntura de cada institución. Pero es un estatuto formal legal que es el que avala el respaldo del centro de estudiantes.
Y después la idea es juntarse y querer poder ser parte de las transformaciones de su institución, aunar criterios. En principio se plantean asambleas para poder pensarse juntos y juntas qué es lo que quieren, cuáles son las inquietudes del instituto, qué cosas le parece que el instituto no responde a los intereses de los estudiantes y las estudiantes, y a partir de ahí se aunan criterios, cuestiones ideológicas, partidarias, políticas, de qué cosas le gustaría llevar a cabo, y se empiezan a conformar. Es un derecho de los estudiantes y la provincia garantiza esos derechos. Es un derecho que ellos tienen, tener su centro de estudiantes. Y desde lo que es la región sur podemos decir que casi, te diría que un 70% de los institutos terciarios tienen centros de estudiantes, o algunos están en formación. La mayoría son públicos. Nosotros trabajamos específicamente sobre todo en los institutos terciarios públicos. Si bien asesoramos y acompañamos a los terciarios privados, nuestro trabajo de territorio es más en los institutos públicos. Los primeros desafíos que tuvimos en principio fue el tema que ya fue entrando en 2017, que era la falta de lugar, que no sé si se recuerda que tuvimos que hacer un abrazo solidario, que por suerte después pudimos tener respuesta del gobierno y se facilitaron un montón de cosas, pero que al principio lo veíamos muy duro. Pero fue la primera convocatoria que fue más contundente. Aparte de que para solucionarlo habían propuesto de mandar a todo el profesorado del turno noche a una escuela que está por calle San Diego y que obviamente por temas de seguridad ya teníamos problemas acá, que en 2016 habíamos hecho, digamos, una sentada y era peor la situación de allá, porque los colectivos no pasaban, estaban arreglando las calles, la iluminación no era muy buena y obviamente hubo una queja de todos los compañeros que estaban estudiando, compañeros y compañeras en el profesorado, y de ahí fue también parte de que, digamos, el pedido de un espacio más grande y una alternativa distinta necesitábamos. Bueno, sus derechos habían sido vulnerados, habían sido asaltados, robados, acosados, las chicas, el tema del acoso callejero es tremendo. También nos pasa en muchos institutos que muchas alumnas desisten de estudiar de noche porque esperan el cole solas y han pasado por situaciones violentas muy terribles. Entonces ese también es un detonante que ahí tratamos de acompañar, porque Políticas Estudiantiles no solo tiene un acompañamiento en cuanto a la democratización y autonomía del estudiante, sino desde los derechos humanos y la perspectiva de género. También que ellos puedan empoderarse desde ese lugar y poder acompañarlos y poder desnaturalizar y deconstruir un montón de prácticas que hoy ocurren en la sociedad actual y que a veces las asumimos como naturales y no las denunciamos. Y también les preocupa mucho cómo sostener sus trayectorias estudiantiles. Ellos, los estudiantes, quieren estudiar, quieren formarse, y a veces las cuestiones económicas que atraviesan, el no poder pagarse el pasaje escolar, el a veces no tener clase por algunas situaciones que los docentes no asisten a clases por alguna cuestión personal, y perder esa clase. Les preocupa mucho a los estudiantes perder clases. Terriblemente, aunque parezca que festejan porque no tienen hora libre, los que verdaderamente están ahí porque quieren formarse y ser profesionales, les preocupa muchísimo eso. Y entonces, bueno, también tenemos que acompañar en eso, en poder sostener ese derecho de los estudiantes y tratar de sostener sobre todo una comunicación dentro de la institución, que la institución pueda comunicarse con sus estudiantes, que puedan sentirse que ellos son parte de esa institución y que no simplemente hay un vínculo de docente-alumno, sino que hay un vínculo que es mucho más hospitalario, que tiene que ver con el querer estar dentro de esa institución y querer ser protagonista y participar de esa institución como proyecto, para poder sostenerla también, porque las instituciones no son algo abstracto, no es un edificio, las instituciones son todos y todas, son desde el directivo hasta el personal, hasta el personal asistente escolar. Entonces, esa institución la sostenemos entre todos y todas. Entonces, en ese sentido, me parece que el estudiante está ahí más preocupado por eso, por querer sostener esa institución que defiende, porque está en su región, porque está en su localidad, porque se estudian, hay una oferta académica única. Por ejemplo, en el caso de Galvez tiene una oferta académica que es única, no la tiene ningún otro instituto cerca de la zona, como es Seguridad e Higiene, por ejemplo, que es una tecnicatura muy importante. Y yo creo que los estudiantes quieren eso, sostener que su instituto se vea cada vez mejor, tener su instituto propio es una de las grandes demandas de los estudiantes, que
tener su edificio, no compartirlo con las escuelas secundarias, no tener que entrar a la hora que después que se va a la secundaria, tener su biblioteca, tener un lugar para comer, para estar. Esa es una de las demandas más grandes de los estudiantes, tener un instituto propio. Estamos, digamos, esperando porque ya fuimos presupuestados por el gobierno de Santa Fe, así que el edificio se va a empezar a construir, esperemos este año porque el presupuesto está para ese año. Así que por ese lado estamos muy contentos. ¿Cada cuánto se elige la representante del centro? Cada año. Cada año. Es, y como quedó el 26 de octubre, la fecha que entra en nosotros función iniciamos, para el año próximo. lo dejamos puesto directamente en el estatuto que alrededor de esa fecha tienen que ser las elecciones nuevas cada año. Con lo que respecta a secundario, hicimos una jornada el 21 de septiembre del año pasado en el cual justo nos habíamos topado con el Día del Estudiante. El Día del Estudiante. Nos habíamos topado con 2 centros de estudiantes, si no recuerdo, de acá de Villa Norgales, creo que 680, no sé. 80 Y la verdad que sí, los chicos tenían una organización impresionante y es bueno ver eso, que desde tan jóvenes quieran participar, hacer participar a sus compañeros, que también es algo difícil porque tal vez son chicos y son esos grupitos de personas que dicen, que les pasa esto y que quieren movilizar, ¿viste? Y está muy bueno para que ya una vez venir al terciario poder saber cuáles son sus derechos y poder así defenderlos también. Hay un condimento que es muy particular estos últimos tiempos y es que los secundarios venían con una situación bastante atrasada en cuanto a la conformación de centros, costaba mucho, por ahí los que son las instituciones del centro son las que más fogonean y convocan a la conformación de centros. En las zonas más de barrio o más periféricas, si se quiere, los centros cuestan un poco más, no porque los chicos no les interese o las chicas no les interese, sino porque la situación particular de ellos y ellas es que a veces no se pueden reunir fuera de la escuela, algunos trabajan, otros se hacen cargo de sus hermanitos, hermanitas o se hacen cargo de algún familiar mayor, entonces el tema de poder reunirse fuera de la institución se les complica a veces y a veces los tiempos de la institución no siempre son los deseados para poder organizarse, sobre todo en secundario que organizarse lleva otro tiempo, lógico que cuando trabajás con adultos y adultas. En realidad esto es un derecho que es súper interesante porque empieza a poner en discusión el debate político, que a veces muchos adolescentes y adolescentes no lo ponen en debate no porque no les interese, no porque no tengan nada para decir, todo lo contrario, los adolescentes tienen mucho para decir y cosas muy interesantes porque solo viven ellos la adolescencia, entonces nosotros lo podemos entender desde afuera, ellos son los protagonistas. Me parece que da una apertura muy importante y que no hay que descuidar, no hay que dejar de mirar a nuestros estudiantes cuando plantean necesidades y reclamos y poder acompañar en eso para que ellos puedan entender de que eso necesita a veces un marco legal para poder ser escuchados desde otro lugar más democrático y autónomo. Los estudiantes son los protagonistas y mientras realizan sus trayectorias estudiantiles son ellos quienes tienen que tomar el mando en el sentido de poder poner en prácticas, poder poner en proyectos, poder poner en palabras qué es lo que verdaderamente sienten cuando transitan esta práctica, no solo como estudiantes, sino como futuros profesionales. Que me parece que también es importante poder empezar a pensarse en ese lugar. Parecería que el estudiante solo pasa y estudia y no nos interesa a los institutos qué va a hacer con su profesión. Me parece que ser parte de un centro de estudiantes o de un proyecto político, institucional, creo que fortalece mucho lo que va a ser la formación profesional de ese estudiante. Todo tiene un plan de trabajo en donde los chicos, si tienen algún problema con algún docente, van al mismo tiempo con nosotros con una nota y con el jefe de carreras de cada uno. Después de ahí pasa a hablarse con los directivos. En caso de que sigan estando los problemas, los chicos los buscamos o nos buscan y juntos vamos a hablar a dirección porque algo se tiene que hacer. Hacemos que hagan un escrito, que lo puedan, denunciar algún abuso de poder, porque muchas veces pasa. No digo que con todos los docentes, ¿no? Pero que son cosas normales y cotidianas en un instituto, donde hay gente. En una institución pasa mucho y lo importante es que siempre se llega a un buen acuerdo
y a una solución. Porque los chicos, eso fue lo que más les gustó, creo yo, porque estamos siempre ahí en las Tratamos de estar trincheras. siempre en los pasillos de toda la Sí. institución. Si bien donde se concentra la gran cantidad de estudiantes es en la sede, también están los anexos, donde hay otra gran cantidad de estudiantes. Acá a la noche tenemos alrededor de 100, 150 estudiantes, en el otro anexo tal vez unos 250, 300 y alrededor de 700 en la sede, así que imagínate que estar con todos también es bastante difícil. Tratamos de siempre hacer un trabajo hasta a veces personalizado con cada estudiante. Ellos saben que tienen nuestro número, todos tienen nuestro número, es un número público, digamos, y siempre tratamos de contestarles a todos, de hacer el trabajo en conjunto y siempre estamos ayudándolos, apoyándolos. A veces las cosas no se resuelven rápido, pero se hace un seguimiento para que se pueda, digamos, llevar a cabo el trabajo. Vos imaginate, somos 1500 personas, 32 cursos, alrededor de 32 cursos, no me quiero equivocar, 8 carreras, 2 turnos, somos muchos y tratamos de siempre cumplir con todos. Y hacemos todo lo que podemos, que es lo importante, porque es lo que nos gusta, porque es hacerlo por ellos, por nosotros mismos y por la comunidad misma. Es un amor por la comunidad bárbara. Sí, sí. ¿Qué es lo que se lleva cada uno? Yo creo que una satisfacción bárbara, porque ya desde 2016 a hoy es una institución totalmente distinta. Sí. Yo me siento se nota, se siente. tan placentero, porque realmente nuestro trabajo, porque yo digo que es un trabajo, estar con la comunidad, por más que no sea remunerada, porque es ad honorem, y como debería ser todos los cargos políticos, es estar con todos, con cada problema, con cada solución, con cada búsqueda, y en lo personal, te vuelvo a repetir, es una satisfacción. Además es que uno aprende mucho, se lleva muchos amigos, muchos conocidos, aprendes a veces a los golpes, a los retos de algún docente, de algún compañero, de algún... nos tenemos buen trato también con los asistentes escolares, es algo hermoso. Yo cuando arranqué con esto y empecé a saber cómo se van logrando las cosas, es el agradecimiento del estudiante, de ver esa cara feliz cuando se le resuelve el problema es inmenso. A mí me encanta, me encanta. Imagínate, realmente hicimos muchos amigos, éramos totalmente desconocidos, ni sabíamos que existíamos ninguno de nosotros, y hoy somos inseparables, somos como hermanos, y es esto de encontrarte con el otro que también quiera compartir este deseo de hacer algo bueno por la comunidad. Eso es fantástico. Sí, la verdad que nos mueve lo mismo y es muy lindo saber que digamos, queda algo que uno hizo y es el agradecimiento a los chicos. A mí me encanta eso, cuando valoran el trabajo que uno hace, es impresionante eso. Pero No, jamás está perdida la juventud. Es un problema generacional ese dicho, porque para uno siempre su juventud fue la mejor, pero para mí siempre hubo patrones que se repitieron y obvio, hay cosas que van a ir cambiando porque la sociedad es constantemente cambiante y nada es igual a nada. Pero yo quiero decirles que, o sea, cualquiera de los jóvenes que pueden llegar a estar escuchando, como nosotros, más chicos, que participen, por más que por ahí pueda llevar su tiempo, que lleve el tiempo que puedan dar. O sea, que sea el tiempo que ustedes puedan dar y que es lo fundamental, eso. Además, qué mejor que romper esa frase con más juventud y más jóvenes predispuestos, porque acá en Villa Donor Galvez, al crecer los centros de estudiantes, se mueve un poco más y es algo que la juventud se está moviendo y se está haciendo sentir a nivel nacional también, y es muy lindo. Quizá la juventud no estaba perdida, estaba dormida. Y eso es distinto.
siento orgullosa de mí. La primera vez tengo 43 años y nunca pensé que podía lograr esto. Se lo dedico a mi hijo Leonel, que él fue el que me inscribió y me incentivó. Aquí en Santa Fe hablamos de cosas concretas, de realidades, de políticas públicas que garantizan el derecho a la educación para todos y para todas. Hoy queda a la clara que esto, lo que uno se proponga lo puede concretar, sea difícil, yo creo que no hay nada imposible, es cuestión de ponerse. Santa Fe, una provincia con todo.